Hace 27 años, un evento como este cambió mi vida. Porque cuando ingresé al evento en Phoenix, Arizona, allá por 1998, era como entrar a un cuarto oscuro. Yo venía con mi confusión, oscuridad. Al finalizar el primer día y ver a Robert Kiyosaki explicar, esa noche no pude dormir de la emoción, porque las luces del conocimiento práctico, no teórico, se habían encendido y nunca más se volvieron a apagar. ¿Qué tú dirías que es lo peor que podría ocurrir en el 2025 y cómo te estás preparando para ello? Lo peor que podría suceder en el 2025, por ejemplo, es que la gente pierda la confianza en el dólar. Eso sería grave. El BRICS, ¿no?, se está reuniendo y quieren crear una moneda paralela. Imagínate que todo el mundo comience a devolver los dólares a Estados Unidos. Ese dólar cada vez valdría menos y tú irías a comprar un litro de leche por $120. Eso es como lo que pasa en el tercer mundo. Son cosas que uno no quiere que pasen. Pero la realidad, si 2 más 2 es 4, eso puede pasar. Entonces uno tiene que prepararse para ese tipo de economía. ¿Cómo te preparas? El primer podcast que nosotros hicimos fue hace un poquito más de un año. Hace un poquito más de eso. El primero tiene casi o más de 1 millón de vistas al día de hoy. ¡Qué honor! Sí, pero a esto voy. El 99% de ese millón de personas no ha implementado lo que estamos hablando aquí. Si esto fuera teoría puramente, yo no me atrevería a decirle a las personas que se entrenan conmigo que si al finalizar el entrenamiento, 4 meses, no han aprendido a construir activos o a multiplicar sus ingresos, les devuelvo el 100% de su dinero. Estaría quebrado si fuera un falso, claro, un estafador, un vendehumo. Una persona tal vez viendo esto tenga miedo, tenga temor. ¿Cómo esa persona vence el miedo y se pone y se encamina hacia la libertad? Te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando ves? Uy, no mire. Entonces, para vencer el miedo, uno tiene que... Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy estamos nuevamente en la casa de Fernando González, socio y representante de Robert Kiyosaki. Así que, Fernando, muchísimas gracias por brindarnos y abrirnos tu hogar nuevamente. Y quiero hoy hablar nuevamente de cómo las personas que nos están viendo pueden alcanzar la libertad financiera. Pero antes, si hay alguna persona que no te conoce, que supongo que son muy poquitas, porque literalmente tienes millones de personas que han visto los videos anteriores, ¿quién es Fernando González y a qué se dedica hoy en día? Bueno, primero que nada, las puertas siempre abiertas, ¿no? Y sobre todo compartir con la gente que quiere prosperar, saltar a su siguiente nivel. Eso es algo que a mí me motiva muchísimo en esta etapa de mi vida. Bueno, Fernando González es el estudiante C, ¿no?, que ganaba $150 mensuales, que gracias a la educación de Robert Kiyosaki pudo obtener su libertad financiera y hacer un cambio generacional en lo que es mi familia. Entonces tengo 27 años al lado del maestro. Todos los jueves, como hoy, nos hemos juntado con el equipo de Robert, y de lo que se trata es de que la mayor parte de latinos somos trabajadores, la mayoría de los hispanos. Pero ¿qué sucede el día que nos retiramos? Cambia nuestro estándar de vida porque pasamos a depender de una pensión miserable de retiro. Y eso se repite e inclusive se está viendo en Estados Unidos que la gente no se puede retirar. Tiene que seguir trabajando y cuando vas a los supermercados ves a gente mayor laborando ahí. Entonces, it's happening here. Claro. Está sucediendo acá. Entonces, eso me parece injusto, pero la justicia muchas veces uno la tiene que tomar por sus manos y educarse, ¿verdad? Para que disfrutes de la vida y el día que te retires dependas pues de lo que tú has construido, de tu propia pensión de retiro. Claro. Esa es educación financiera. Ya. Mencionaste que cada jueves te reúnes con Robert y lo has hecho por 27 años. Así es. ¿Por qué ustedes se reúnen semanalmente y de qué hablan en esa reunión todas las semanas? Primeramente,
¿Por qué estoy ahí? Porque mi espíritu está súper conectado con Robert y el equipo, ¿no? Entonces, cada semana es un aprendizaje. Cada semana tenemos que haber leído un libro o haber visto un video. Ni se te ocurra presentarte ahí con lo que te toca hablar, ¿no? Porque basta que tú seas el único que no has leído o no has visto el video para que Robert te pregunte, Josué, ¿y qué opinas de lo que acaba de decir Jim Ricard, por ejemplo? ¿No? Entonces no quieres estar en esa situación. Y eso es estar totalmente fuera de la zona de confort. Y eso es lo que me ha hecho crecer. Es dolor, dolor del bueno, porque a veces estoy cansado, pero tengo que ver el video, tengo que leer lo que me ha mandado. Entonces, eso es algo que también han visto mis hijas y saben que en la vida uno tiene que esforzarse, que no es que hemos nacido con el derecho de ser libres, no, uno tiene que construir su libertad, porque si no te preparas, no eres libre, ¿no? Es bonito escuchar que tenemos el derecho a esto y el derecho del otro, pero la verdad es que los derechos uno se los gana a través de los años y de la dedicación, del esfuerzo, del compromiso. Ya, ok. Entonces, todas las semanas tienes tareas y cosas que implementar y todas las semanas has estado haciendo esto por 27 años. Sí, es un reto cada semana. Ok, entonces, ¿cuándo ha sido, no sé, tal vez puntualmente alguna semana que te hayas dicho, wow, esta semana aprendí esto y esto y esto y esto lo implementé en vida real y me dio este resultado? ¿Te recuerdas de algún momento así? Sí, sí. Por ejemplo, cuando me han propuesto negocios, ¿no? Yo no participo en ningún negocio que no sea desde el lado derecho del cuadrante. Ok, la clase media trabaja por dinero, los ricos trabajan por activos. Entonces es tentador cuando te dicen, te pago tanto, pero ese es tu tiempo. Y eso es intercambiar tu tiempo por dinero. Entonces, siempre, mejor dicho, desde que aprendí esto, sobre todo en el momento que me encuentro en mi vida, de ninguna manera intercambio mi tiempo por dinero, sino por activos. Por activos que van a ayudar a muchas personas y que a su vez me dan a mí cada vez más libertad. Okay. Eso para mí es bien importante. Ya. Entonces, ¿cómo ustedes se están preparando hoy en día para lo que se viene, digamos, las elecciones que están sucediendo literalmente ahora? O ya pasaron mientras grabamos este video o lo lanzamos. Para lo que se viene en 2025, la recesión, el miedo que hay en el mercado. ¿Cómo ustedes se están preparando todas las semanas y qué están haciendo para lo que se viene en un futuro? Fíjate, Josué, la teoría te prepara para el pasado, para lo que sucedió en el pasado. Pero la verdadera educación te prepara para el futuro. Y de eso se trata. ¿Cómo nos preparamos? Por ejemplo, ¿no? Todos los países emiten más dinero que los activos que tienen. Entonces, eso genera inflación. Cada vez el dinero vale menos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Es para saber cómo protegemos nuestro poder adquisitivo. Por ejemplo, Estados Unidos imprime su déficit, ¿no? Es de 15 trillones de dólares. Es como que nace tu hijo y debe medio millón. Ahí recién lo entiendes, porque 15 trillones es un número, pero cuando te digo que tu hijo que nació ayer debe medio millón, ahí la cosa cambia. Claro. La mayor parte de las personas no es consciente de esto, sino simplemente está trabajando, me compré esto, me han aumentado el salario, no comprenden la macroeconomía. Lo que vemos, por ejemplo, en los combustibles, una guerra causa que se eleve el precio de combustible. Eso genera inmediatamente inflación en todo. Cuando un gobierno tiene déficit fiscal, inmediatamente aumenta los precios en el supermercado. Cuando la deuda continúa aumentando, como lo decía al inicio, 15 trillones de deuda. ¿Cómo explicas eso? Y también uno se pregunta, ¿no? ¿Y a quién le vas a pagar? ¿A Marte? ¿A Júpiter? ¿A Saturno? ¿Quién es el dueño de esos 15 millones? ¿No? Entonces, todo eso es un misterio. Eso estudiamos. Ok. Entonces, ¿cómo esos 15 trillones de dólares afectan a la persona común, como nosotros, o a una persona que está viendo esto?
y por qué esa persona debería preocuparse y además cómo debería prepararse. Ahora, antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú hoy en día estás buscando la mejor manera de generar ingresos a través del internet, una que no te conlleve mucho riesgo, que puedas hacerlo desde cero, teniendo pocos seguidores o incluso sin tener ningún negocio, te quiero presentar hoy en día que la mejor manera de empezar a generar ingresos a través del internet es convirtiéndote en un vendedor digital y aprendiendo el sistema de ventas digitales que a mí personalmente me ayudó a salir y dejar el trabajo como cajero en una gasolinera, a hacer más de $1 millón en tan solo 6 meses después que dejé ese trabajo. Es el mismo sistema de ventas que mi propio padre está utilizando hoy en día para vender más de $1 millón en tan solo 6 meses y él personalmente hacer más de $150,000 en tan solo 6 meses en comisiones personales. Lo mismo lo está haciendo Jorge en Paraguay, que está haciendo $20,000 mensuales. Karen en Chile, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día. José Israel en Venezuela, haciendo más de $5,000 mensuales viviendo en Venezuela. Y así como ellos, tenemos cientos de personas alrededor de todo el mundo siendo vendedores digitales certificados. Y están haciendo $5,000, $10,000, $15,000, incluso $20,000 mensuales. Y lo único que hacen es utilizar ese celular y aprender un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y quieres aplicar para la Academia de Ventas Digitales, en el cual yo personalmente y mi socio de negocio, Anthony Powell, que ha vendido más de $2 billones, te mentoreamos y te mostramos exactamente el paso por paso para tú poder alcanzar la libertad financiera, que son las ventas. Ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo para ver un video de entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo. Y habiendo dicho eso, volvamos al episodio de hoy de Actitud Millonaria. Okay. Entonces, ¿cómo esos $15 trillones afectan a la persona común, como nosotros, o a una persona que está viendo esto? ¿Y por qué esa persona debería preocuparse y además cómo debería prepararse? Fíjate, afecta en todo sentido. Por ejemplo, todo lo que compras es más caro. Número 1. Número 2 es aumentan los impuestos. ¿Cómo pagas la deuda si no aumentas los impuestos? Ese es el típico plan de los políticos, donde piensan que incrementando los impuestos van a pagar la deuda. Y eso no es así, porque al final eso contribuye una pequeña porción. Pero si el gobierno no es eficiente, va a continuar aumentando esa deuda. Entonces, nuestro tema es, por ejemplo, ok, si la deuda sube, ¿no es cierto?, y la productividad baja, ese es un problema. Ahí hay una oportunidad. ¿Qué solución ofreces tú a eso? ¿No es cierto? Es como cuando se creó Uber, ¿no? Antes, por ejemplo, yo antes pagaba, hace como 15 años, por un taxi de acá de mi casa al aeropuerto, $120, $130. ¿Cuánto pago ahora con inflación y con todo? $50, $55. Porque antes te paseaban, te daban un montón de vueltas porque todo era por minuto. Claro. El tráfico, esa es una solución. Entonces, lo bueno es que cuando el mundo va cambiando, surgen problemas, pero también surge la inteligencia para solucionar el problema. Ahí es donde uno agrega valor. Porque si te quedas paralizado por el miedo, ahí no surge ninguna inteligencia. Lo que sucede es que te reduces en tamaño, te sientes diminuto. Y la clave cuando te reúnes con un equipo como el de Robert Kiyosaki y los advisors, el acompañamiento, te sientes que puedes contribuir a que este mundo sea mejor. Y te preparas para lo peor esperando lo mejor. Pero te preparas para lo peor. ¿Qué tú dirías que es lo peor que podría ocurrir en el 2025 y cómo te estás preparando para ello? Lo peor que podría suceder en el 2025, por ejemplo, es que la gente en el planeta pierda la confianza en el dólar. Eso sería grave, ¿no? El BRICS, ¿no?, se está reuniendo y quieren crear una moneda paralela, ¿no? Yo no sé si eso va a prosperar o no, pero el asunto es, imagínate que todo el mundo comience a devolver los dólares a Estados Unidos. Ese dólar cada vez valdría menos y tú irías a comprar, por ejemplo, un litro de leche por $120. Eso es como lo que pasa en el tercer mundo. Claro, por Argentina, primera vez se vería una potencia. ¿No? Son cosas que uno no quiere que pasen. Pero la realidad, si 2 más 2 es 4, eso puede pasar.
Entonces uno tiene que prepararse para ese tipo de economía. ¿Cómo te preparas? Compras oro, compras plata, ¿no? Inviertes tu dinero en algo, porque el dinero no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que tú hagas con el dinero. El dinero cada día pierde más valor por la inflación, por la devaluación. Pero, Josué, la mayor parte de las personas están viendo Netflix, están viendo las noticias internacionales, pero no saben lo que pasa con la macroeconomía. Y eso es de mucho cuidado. Ya. Por eso es que esperamos que ingrese un gobierno que corrija esta situación, porque no es sostenible. O sea, si tú me dices que tu emprendimiento crece a base de deuda, en algún momento te van a cobrar. Claro. Y eso significa deuda, deuda, deuda. Eso genera déficit, que genera ineficiencia, y eso es necesario corregirlo. Vale. Ok. Entonces, eso es lo peor que podría pasar, que esperemos que nunca pase, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué sería lo mejor que podría pasar en 2025? Bueno, yo creo que también, así como hay noticias malas, como tú dices, hay noticias buenas. Por ejemplo, la tecnología. Hoy en día, una persona de clase media vive mejor que un rico hace 200 años, gracias a la economía, a la tecnología, ¿no? Ahora ha surgido la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un tremendo futuro, no porque vaya a reemplazar al humano, sino que lo que el humano pueda hacer apoyándose en la inteligencia artificial. Yo creo que eso va a traer mucho más productividad. Necesitamos también una energía más barata, más económica, porque la base de una economía es la energía. Si la energía sube, todo lo que tenemos, tu camisa, tu reloj, tu pantalón, tus lindos zapatos Ferragamo, todo eso proviene de la energía. Entonces, si la energía es más económica, los precios son competitivos. Y creo que también hay muchos emprendedores que van ofreciendo cada uno en su país, en su continente, soluciones. Eso hace que la forma de vivir sea más fácil. Son soluciones a problemas. Y en eso soy optimista. Y sobre todo que los latinos elijamos mejor a nuestros gobiernos. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Y que Eso no es tan importante como el déficit fiscal. Sí, estoy totalmente de acuerdo y que no se dejen engañar con palabras bonitas No. que, bueno, es decir, en teoría, el socialismo suena muy bien. Oh, sí. Teoría, ¿verdad? Ah, bueno, todo el mundo igualdad, todo el mundo equitativo, oportunidades para todo el mundo, pero lo que realmente sucede es que es pobreza, nadie avanza, taxes súper altos y obviamente pobreza para el resto del país. Y se quieren reelegir una y otra vez. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que en realidad sucede, pero el socialismo en teoría suena muy bonito. Y el capitalismo, literalmente de camino acá, estaba escuchando esto, que el capitalismo suena como avaricia y súper malo y esto y lo otro, pero es honestamente el único modelo de negocio para correr un país que es 100% justo. Sí, Porque cada persona se gana por lo aquello que trabaja. claro. El mercado en la oferta y demanda, o sea, el capitalismo promueve la prosperidad. Tú tienes que ser competitivo. Correcto. No hay subsidio. ¿Quién te va a subsidiar en tu emprendimiento? Tú tienes que tener buenas cámaras, tienes que estarte preparando, tienes que estar viendo qué está funcionando en el mercado. No tienes ningún bono del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que importa, la preparación. 100%. Mencionaste que el oro y la plata son maneras de luchar contra la inflación y luchar contra... Las criptomonedas también. Sí, las criptomonedas. Entonces, hablando de el oro y la plata, porque también mencionaste detrás de cámaras hace un buen tiempo y no se me va a olvidar nunca, y me dijiste, compra oro y plata real, Sí. no oro o plata en papel de eso que tú puedes comprar en internet. Sí. ¿Cómo yo sé diferenciar cuando es oro y plata real y cómo lo consigo? Ok. Fíjate, una vez, Robert es brillante, ¿por qué? Por la simplicidad. Él me dice, Fernando, yo no compro nada que se pueda imprimir. ¿Puedes imprimir oro? No. ¿Puedes imprimir plata? No. Lo que sí puedes imprimir son certificados de oro y plata. Correcto. Eso no compro.
Porque a la hora que todo el mundo vaya a cambiar, cuando hay una crisis, ¿cómo sabes si está el respaldo verdaderamente ahí? Entonces, ¿cómo compras? Por ejemplo, hay una página web que es oroplata.com. Seria, profesional, verdadero, goldsilver.com. Ahí puedes comprar. Ahora, lo tienes que tener almacenado en una bóveda. Si alguien sabe que Josué tiene debajo su cama, van y le meten plomo y se llevan el oro y la plata. Claro. Entonces, esa es una forma, ¿no? O también mucha gente, muchas personas con gran poder adquisitivo compran obras de arte. Porque una obra de Picasso, $1 millón, $2 millones de dólares. Una obra de un, digamos, de un artista famoso, una vez que fallece, se duplica. Sí. Entonces, la gente, también una forma de proteger su poder adquisitivo es en obras de arte. Porque muchas personas, Josué, piensan en bienes raíces, bienes raíces, bienes... La economía ha cambiado. Hoy el mundo es muy dinámico. Y muchas personas piensan que la mejor forma de hacer dinero es bienes raíces, bienes raíces, bienes raíces. Eso en gran parte es la economía del pasado. El mundo ya cambió. Ahora hay criptomonedas, hay negocios digitales. Yo tengo marketing que hago contigo, porque la gente mucho no sabe lo que es un BSL, una Video Sales Letter, no una carta de un video de ventas, muchos no saben. Y eso produce a veces una gran cantidad de meses, más dinero que una propiedad frente al mar que te vale 1.2 millones de dólares. Entonces, no son los bienes raíces, sino es ofrecer la solución a problemas. 100%. Entonces, hoy en día, una persona que dice, Fernando, quiero que me enseñes a invertir en bienes raíces, ¿cuál sería la primera respuesta que tú le dirías a esa persona? Lo que necesitas es estructura, porque vamos a decir, algunas personas ven los bienes raíces como la oportunidad de huir de su emprendimiento. No me ha ido bien acá, voy a comprar un bien raíz. ¿Y qué pasa? Los mismos errores van a ir a los bienes raíces. Cuando he viajado por Latinoamérica en compañía de Robert Kiyosaki, hey Fernando, me encanta lo que hago, pero no estoy ganando dinero. Ok, primera pregunta, ¿cuál es tu flujo de efectivo? ¿Cómo? ¿Qué es flujo de efectivo? No saben lo que es flujo de efectivo. Entonces, tienen el deseo, tienen la juventud, tienen las ganas, pero no conocen los números de su negocio. Entonces, no se trata de que yo te enseñe a invertir en bienes raíces. Los bienes raíces son un vehículo, como puede ser tener tu estudio de podcast, tener tu gimnasio, tener tu spa, tu cadena de restaurantes. Pero ¿qué pasa cuando el dinero entra? Si no lo gestionas bien, simplemente cambia de manos. Lo que necesitas es estructura. Ya. Entonces, aquí atrás tenemos también el juego de cash flow, el libro Padre Rico, Padre Pobre, y tu libro también, del miedo a la libertad. El juego de cash flow a mí personalmente me encanta porque hace la parte teórica, o que muchas personas tal vez no entienden, de no trabajo por dinero, sino trabajo por activos. Lo hace real y de una manera muy simple y sencilla. ¿Cómo este juego cambió la vida tuya personalmente, la de tu familia, y cómo este juego puede cambiar la vida de cientos de personas alrededor de todo el mundo? Fíjate, la contabilidad es algo sumamente aburrido. Hay dos cosas aburridas, hablar con un contador o hablar con un abogado. Son dos cosas que no nos gustan, pero que son necesarias. En el juego de cash flow, tú aprendes contabilidad de una manera divertida, entretenimiento. El juego de cash flow es como el monopolio con esteroides. El juego de monopolio es entretenimiento. El juego de cash flow es transformación financiera. Porque este juego es el gimnasio de la mente. Te parecerá mentira, Josué. Tú puedes estar con tu novia, con tu papá, estás jugando con dinero falso porque es un juego, pero sientes miedo. Ves reveladas tus emociones. Tomas decisiones. Somos el producto en este momento de las decisiones que hemos tomado desde que hemos nacido. Entonces, cuando tomas decisiones malas, creas pasivos. Cuando tomas buenas decisiones, creas activos. Y Josué hace su jugada y le pregunta a su papá o a su novia, ¿tú por qué decidiste esto? ¿Por qué el otro? Es decir, vas viendo cómo actúan las demás personas
con curiosidad. Mm. No como el académico estudiante A que tiene todas las respuestas, pero que no sabe cómo hacer el negocio. El estudiante A típicamente es exitoso, pero dentro de su mente. En el mundo real está lleno de conocimiento, pero no de activos. Entonces, Claro. este juego es un simulador financiero que te permite construir a tu paso tu libertad financiera. Lo más importante, te cambia el subconsciente, porque ya estás alerta. Mm. Por ende, tomas decisiones diferentes. Me encanta. Entonces, la razón por la cual te comentaba lo del juego de cash flow, que dentro de, creo que unas cuantas pequeñas semanas, incluso tal vez días, mientras este podcast está siendo lanzado, el evento presencial de Robert Kiyosaki en noviembre 13 y noviembre 16 en Miami y Ciudad de México está pasando. Sí. Quiero que hables un poquito de esa parte y de la importancia de que este evento presencialmente va a tener para la vida de las personas. Bueno, hace 27 años, un evento como este cambió mi vida. Porque cuando ingresé al evento en Phoenix, Arizona, allá por 1998, era como entrar a un cuarto oscuro. Yo venía con mi confusión, oscuridad. Al finalizar el primer día y ver a Robert Kiyosaki explicar, esa noche no pude dormir de la emoción, porque las luces del conocimiento práctico, no teórico, sino práctico, se habían encendido y nunca más se volvieron a apagar. Ya me fui con eso acá y acá. Entonces empecé a construir mi libertad. Y no solamente disfruté de lo que Robert compartía, sino de las personas que estaban alrededor. Ahora que te hago así, es como estar ahí. Claro. Es como estar en, ¿cómo se dice? Un holograma, ¿no? Tocando el pasado. Las personas que estaban alrededor iban con mis mismas inquietudes. Unos tenían más, otros tenían menos, pero todos teníamos el mismo deseo de mejorar en la vida. El ego de lado, ¿no? No hay que acá yo soy más inteligente que tú, sino vamos todos para adelante. Entonces, el ambiente que encontré allí me soportaba la necesidad que yo tenía, que era de adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades y transformar mi mentalidad. Cuando jugué es cuando puse en práctica los principios en este simulador financiero. Y así poco a poco ese evento fue transformando mi vida. Al tercer evento yo ya me presenté con mi propio almacén, un warehouse que antes alquilaba, ¿no? Compré unos 5 veces más grande, empecé a construir los activos alrededor de mi vida. Tienes que comprender que en mi familia todos trabajaban para el gobierno. Ahí nadie tenía activos, solamente deuda. ¿No? Entonces, y deuda mala, no deuda buena. Entonces he tenido que hacer un crossover, Claro. un cambio generacional para poder evolucionar y sobre todo enseñarle a mi mujer, a mis hijas, lo que realmente significa la libertad, porque el instrumento solamente es un dinero, es paz financiera, paz mental, poder contribuir con otras personas y sobre todo tener la satisfacción de servir, como lo estamos haciendo en este momento. Sí, bueno, y quiero decir muchísimas gracias por estar aquí, así brindarnos y abrirnos tus puertas. Son literalmente las 9 de la noche y estamos aquí, así que aprecio muchísimo de que Nos estés. gusta lo que hacemos. Claro, sí, nos gusta lo que hacemos y aprecio un montón. Además he tomado un whisky Sí. y eso me pone en nota. Claro que sí. Entonces, pregunta, en el evento las personas van a llegar dejando el ego a un lado. Eso ¿verdad? es muy importante. Entonces, Tiene que ser enseñable. Correcto. Quiero hablar de esa parte porque el otro día me dijiste, bueno, sí, una persona aquí que está viendo, no sé quién es, ¿verdad? La mayoría de personas no son así, pero una sí dijo, bueno, Fernando, ¿cómo yo sé que es real? Muéstrame tu cuenta de banco, muéstrame. Y para mí es como que, señores, si ustedes no han visto los podcasts, la historia de Fernando, 27 años, es decir, para mí es muy evidente el hecho de que es real, no es vende humo como se dice coloquialmente, por así decirlo. Pero, ¿qué tú le dirías a esa persona que tal vez no tiene ego, sino inquietudes y dudas reales, ¿verdad? Porque tal vez le fue mal anteriormente, lo estafaron, un negocio le salió mal, etc. ¿Qué tú le dirías a esa persona
de cómo identificar cuando sí es real y cuando no es real la cosa. Fíjate, por lo menos a mí me toma máximo 3 minutos saber si estoy con alguien falso o alguien verdadero, ¿no? Un vendehumo se reconoce por las promesas, ¿no? Una persona real se reconoce por las evidencias. Eso se manifiesta también por su lenguaje, no por el floro, sino por el lenguaje bien articulado que denota un viaje, una trayectoria. Siempre, para diferenciar un verdadero mentor de uno falso, tienes que saber cuál es la evidencia, ¿no? En mi caso, con toda humildad, yo soy financieramente libre desde los 47 años. Tengo inversiones en bienes raíces, soy mentor de negocios, ahora soy el autor del libro El miedo a la libertad, soy representante de Robert Kiyosaki. Si estuviera atrapado, Robert no me hubiera elegido como su representante. Claro. Entonces, esas son mis credenciales, ¿no? Pero por encima de todo está el que cuando yo comparto algo, no es como mi profesor de mecánica de fluidos o de termodinámica o de geometría descriptiva, que era puro dibujito, sino que cuando yo enseño desde dentro de la experiencia, tal como me enseñó Robert Kiyosaki a mí. No enseño teoría, sino desde dentro de la experiencia. Y eso marca una gran diferencia que se traduce en velocidad para la persona que participa. Y eso es lo que van a ver en el evento, la velocidad que van a agarrar. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo tú le dirías, por ejemplo, a una persona que tal vez tenga recursos limitados, ¿verdad? De cómo empezar a construir su primer activo. ¿Qué esa persona tiene que hacer si tal vez no tiene mucho capital para invertir? ¿Cómo esa persona empieza a construir su primer activo que genere ingresos pasivos? Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Todas las semanas estamos publicando historias impactantes para que tú aprendas cómo mejorar tu motivación, tu mentalidad, aumentar tus ingresos, cómo crecer un negocio, cómo hacer ventas, cómo mejorar tu salud y tus relaciones. Y sobre todo, cómo tú conseguir tu actitud millonaria para que crezcas tanto en tu vida personal como laboral. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria, suscríbete a este canal porque mientras más crece el canal, también más grande van a ser los entrevistados aquí. Entonces, ¿cómo tú le dirías, por ejemplo, a una persona que tal vez tenga recursos limitados, ¿verdad? De cómo empezar a construir su primer activo. ¿Qué esa persona tiene que hacer si tal vez no tiene mucho capital para invertir? ¿Cómo esa persona empieza a construir su primer activo que genere ingresos pasivos? Fíjate, Josué, todo lo que está afuera es efímero y todo lo que está adentro es para siempre, ¿no? Entonces, las grandes cosas en la vida son invisibles. Tú no puedes tocar mi voz, pero puedes escucharla, ¿verdad? Todo lo que no se puede tocar ni ver, para mí ahí está la sabiduría. Y eso es lo que yo he aprendido a través de los años. Mi preparación está conmigo para siempre. Puede venir un colapso de la economía, lo que sea, siempre como el ave fénix voy a levantarme, porque las herramientas y habilidades que tengo no me las pueden quitar. No están en una cuenta bancaria, están aquí y están acá. Entonces, el ser humano tiene el ser, el hacer, el tener. Muchas personas se enfocan en el tener y en el hacer. Esta educación es en el ser, para que sepas qué hacer y puedas tener. Es al revés de lo que sigue la mayoría. Robert es una persona muy espiritual y él se inspira mucho para poder enseñar de manera simple, práctica y sobre todo donde la gente se beneficie, que es diferente a beneficiarse de la gente. ¿Ves? Entonces, eso es lo que yo he experimentado en mi transformación a través de los años con Robert y lo que particularmente comparto como mentor de negocios. Yeah. Y la mejor evidencia es que, por ejemplo, si esto fuera teoría puramente, yo no me atrevería a decirle a las personas que se entrenan conmigo que si al finalizar el entrenamiento, 4 meses, no han aprendido a construir activos o a multiplicar sus ingresos, les devuelvo el 100% de su dinero.
estaría quebrado si fuera un falso, Claro. un estafador, un vendehumo, ¿no? Y Robert Kiyosaki siempre me enseñó a que lo que hacemos tiene que ser ético, legal y moral, ¿no? Por eso soy su alumno, por eso estoy todas las semanas con él y sobre todo que uno tiene que dar el 100%. Una exigencia más de Robert. Si no hace el 100% es como si le estuvieras robando su dinero a la gente, ¿no? No me olvido eso. Él es bien duro, ¿no? Pero uno necesita un líder duro, no uno blando, Claro. ¿no? Porque los líderes de barro crean gente débil. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo tú dirías? Bueno, te voy a hacer una pregunta que tal vez no te he hecho, sí, creo que no te he hecho esta pregunta nunca en ningún otro podcast que hemos hecho. Y ya hemos hecho varios. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti tener el primer $1.000.000 en tu patrimonio? Aproximadamente 7 años. 7 años. 7 años. Después de haber conocido a Robert. Sí, pero ten en cuenta que 7 años, porque no había te estoy hablando que no había internet, Sí, sí. no había negocios digitales, todo era más difícil, ¿no? No había el iPhone. Sí. ¿no? Lo máximo en esa época era el Viper, que ahora hemos visto lo que ha pasado hace poco con los Viper, ¿no? Sí, ¿qué cosa? Ayer han volado 4.000 personas que le pusieron explosivos en los Viper, allá en Hezbollah. Pero ese es otro tema. La tecnología evoluciona, ¿viste? En esa época, en mi época, un celular era una cosa así, que te ponía, que parecía un iPad gigante, ¿no? Y más grueso. Entonces, es otro mundo. Entonces, ahora uno se puede apalancar en la tecnología. Y sobre todo que me tomó también 7 años, porque yo era empírico, venía de ganar $150 mensuales. Entonces, para mí, ese primer millón fue como tocar el cielo. Sí. ¿no? Era como 100, ¿no? Porque, caramba, qué alegría tan grande de haber logrado la prosperidad creando activos, no trabajando sábado y domingo, lunes y martes y 7 por 24, sino era creando activos. Me gusta eso. Y bueno, yo personalmente creo que 7 años es muy poco tiempo, porque la mayoría de personas trabajan una vida entera y jamás ven $1.000.000. Y poder hacerlo en tan solo 7 años es impresionante. Ahora, de ese primer millón, ¿cuánto te tardó hacer el segundo? Bueno, lo más difícil es el primero, Primero. ¿no? Porque el segundo o los que viene a ser como parte de tu estilo de vida. ¿Entiendes? Es como que digas, yo no es que estoy a dieta, sino que he cambiado mi alimentación. Claro. ¿no? Igual es cuando tienes educación financiera. Entonces, pero te voy a decir algo más tan importante o más importante que eso, ¿no? Yo no quiero ser el más rico del cementerio. No mido mi fortuna por mis millones, sino por mis bendiciones. Y que soy financieramente libre. ¿Qué significa ser financieramente libre? Eso es un buen punto que mucha gente no sabe porque cree que para ser financieramente libre tienes que ser millonario. No es verdad. Por ejemplo, si tu costo de vida es $5.000 mensuales, o en Latinoamérica, $1.000 mensuales, el costo de vida es menor, 1.500, 2.000, vamos a poner 2.000 como promedio. Eso quiere decir que tus ingresos pasivos deben ser superiores a $2.000 mensuales. No tienes que tener 50 millones, sino lograr que tus activos digitales o los activos que has construido superen los $2.000 mensuales. Ahí logras tu libertad financiera. Y yo más que en mis millones, te confieso, me concentro en ser financieramente libre. O sea, puedo salir a almorzar, puedo viajar con mi familia, tengo una buena calidad de vida, me siento en la plenitud de mis facultades físicas y mentales. No necesito 100 millones. Lo que necesito es paz financiera y saber que agrego valor a la vida de otras personas. Eso me da propósito, me da significado y no quiero ser el más rico del cementerio. Sí, no, y me encanta eso porque es totalmente cierto. Y bueno, me lo dijiste cuando me dijiste, Josué, voy a ser tu mentor. Y yo, ¿pero por qué yo? Y yo no me puedo ir con lo que yo he aprendido a la tumba. Sí. No me puedo ir con lo que he aprendido a la tumba porque estaría
no sirviéndote de la mejor manera que yo sé. Así es. Y eso te lo aprecio infinitamente, que fue así, ¿verdad? Ha sido un proceso, como tú bien dices, en la mentoría, pero ha sido un proceso el cual yo personalmente he visto mi vida, mi mentalidad, la manera que manejo el dinero cambiada totalmente. Y por eso también mis finanzas han cambiado, mis padres ahora están haciendo lo mismo, mi novia, etc. Así que lo aprecio un montón porque todo empezó por ese primer paso que tú me dijiste. Ya no ves la vida con tus ojos físicos, sino la ves con los ojos de la mente. Correcto. Y eso es invalorable. Sí. Hay un dicho que creo que es como que el primer millón es el más difícil de absolutamente todos y después del primer millón es prácticamente inevitable. Sí. Entonces yo siempre creo que ese primer paso es el que da más miedo, el más difícil, porque estás empezando de cero. Es decir, incluso creo que era Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que dijo que los primeros $100,000 is a bitch, ¿verdad? Son los más difíciles, pero tú tienes que conseguirlos sin importar lo que sea y después de ahí tu patrimonio se multiplica exponencialmente después de esos primeros 100,000. Y creo eso 100%. Entonces, hoy en día, Fernando, ¿en qué tú te enfocas ahora que tú eres libre financieramente? ¿Qué te gusta a ti hacer? Lo que estoy haciendo en este momento, servir. Eso es lo que me gusta. Porque, fíjate, por ejemplo, estoy en una edad que tengo que comer moderadamente, ¿verdad? ¿no puedo comer una barbaridad? No. ¿Puedo hacer las cosas que hacía de joven, amanecer y estar trabajando al día siguiente normal? No. ¿Puedo tener la vida activa que tenía antes? No. Todo es más moderado. O sea, nada te lo llevas. ¿Cómo hubiera querido de joven tener lo que tengo ahora? Pero la vida es así, ¿no? Entonces, a veces pasan los años y logras lo que no tuviste de joven, pero ahí vienen dos inteligencias. La primera inteligencia es la inteligencia fluida, la que te mantiene en tus facultades físicas, mentales, en el top de tu juego y que te juergueas y a las 7 de la mañana estás listo para tu podcast. Eso sucede hasta los 50 años. Después de los 50 años viene la inteligencia cristalizada. ¿Qué significa eso? Es toda la experiencia que has acumulado en tu vida en base a los errores que has cometido, a cómo te has preparado y a cómo te has apoyado en el conocimiento de otras personas. Entonces eso te da un profundo significado. No sientes en ningún momento que estás decayendo, sino más bien estás transfiriendo tu conocimiento a las generaciones por venir. Y eso es lo que me encanta en este momento de mi vida. Cuando me muera, ¿me voy a llevar a esta casa? No. ¿Me voy a llevar este reloj? No. ¿Qué me voy a llevar? La satisfacción de haber dejado una marca, mi libro, cosas simples. Eso es lo que me va a hacer trascender. Eso sí me gusta. No quiero ser uno más que pasó por acá, sino haber dejado algo para que gracias a ese pequeño grano de arena la vida sea mejor para las personas que como yo encontraron una solución a su problema. Me encanta eso. Entonces, hablaste del libro. El libro tuyo se llama Del miedo a la libertad. ¿Cómo las personas pueden vencer el miedo con respecto a la parte de lo que es las finanzas? Porque yo me recuerdo muy bien de cuando estaba re mega endeudado. Tú sabes, conoces mi historia. Perdí todo. Yo ni siquiera quería abrir la cuenta de banco en mi celular porque me daba vergüenza, me daba temor y no me gustaba. Y no sabía cómo cambiar. ¿Verdad? Hoy en día mi historia es diferente, gracias a Dios. Pero la pregunta es, una persona tal vez viendo esto, tiene miedo. Gracias a Dios y a tu esfuerzo. Sí, y al esfuerzo. Entonces, una persona tal vez viendo esto tenga miedo, tenga temor. ¿Cómo esa persona vence el miedo y se pone y se encamina hacia la libertad? Te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando ves tus primeros podcasts que hiciste? Uy, no miren el primero, de verdad. ¿No es cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú de verdad te entrenas, estás obteniendo resultados por anticipado de lo que viene en tu vida. Entonces, para vencer el miedo, uno tiene que entrenarse. No es cuestión de qué miedo, qué pena que nací en un pueblo alejado de la ciudad, o que mi papá no era empresario, o estas condiciones son precarias. No. La mejor forma de vencer el miedo es bailar con él. ¿Y cómo bailas con el miedo? Entrenándote, poniéndole música, poniéndole sabor. Entonces, en ese momento ya no es una confrontación, sino es una danza. Mientras más me entreno, más suerte tengo.
Claro. ¿Verdad? ¿Cuántos podcasts hemos hecho juntos? ¿Y cómo vamos cada vez mejor y mejor y mejor? Miedo le tendría a no hacer ningún podcast contigo. Miedo le tendría a pensar que no debo cometer ningún error, porque eso quiere decir que estoy estancado en la zona de confort. Entonces, cuando, por ejemplo, tú eres mi mentor y diriges a mi equipo de marketing, y todas las semanas nos pateas el trasero. Es así. Sí. Los números, Fernando, ¿por qué no has grabado? ¿Por qué no has hecho esto, lo otro? Me llamas la atención, me exiges. Eso me encanta. Es dolor del bueno. Entonces, si miedo le tendría a no estar en esas llamadas, como tú me dijiste, Fernando, ¿por qué no estás en la llamada? ¿Te has conformado? No, he tenido una situación y ahí mismo estuve en la siguiente llamada. Claro. Uno necesita eso, alguien que te patee el trasero, ¿no? Pero esas personas que quieren ser nice, buena gente con todo el mundo, con placer, eso es lo peor que puede haber. Porque ahí es como que vendes tu alma al diablo, pierdes tu identidad. Quieres ser nice, buena gente, con placer. No, uno tiene que tener una línea. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿no? Pregúntale a ver a María Corina Machado si tiene miedo. ¿Qué dice ella? Vamos hasta el final. Está enfrentando la muerte todos los días. Pero los cobardes mueren todos los días. Pero un guerrero muere una sola vez cuando suena la campana. ¿Qué dice el proyecto de María Corina? Vamos hasta el final. ¿Y cómo se llama su proyecto? Venezuela Libre. Yo me quito el sombrero. ¡Qué ejemplo! ¿Te das cuenta? Entonces, los emprendedores podemos tomar muy bien ese modelo, porque es el modelo de la libertad. ¿La libertad es un derecho? No. La libertad uno se la gana, uno la construye todos los días. Porque claro, tú puedes tener un gobierno democrático, pero si eres pobre, ¿qué libertad tienes? No puedes ir a un consultorio médico, no puedes ayudar a tus hijos, y la pobreza es algo duro, pero es eterna, porque proviene del espíritu. Tú has estado en un momento difícil, que trabajabas en la gasolinera, estabas económicamente quebrado, pero eso fue transitorio. Tu espíritu y lo que pusieron tus padres acá te sacó adelante. Si no hubiera sido por eso, hubieras sido un débil y hubieras esperado a que el gobierno te solucione un problema con un bono de subsidio y te haga más pobre. Sí, y bueno, lamentablemente, afortunadamente, mejor dicho, no recibí ese subsidio yo. Ahí está. Porque yo estaba trabajando como cajero cuando todo el mundo le estaba dando el cheque. Y yo me recuerdo muy bien esperando la cuenta de banco así y nunca me llegó el cheque. Entonces, en ese momento no me gustó, ¿verdad? Pero hoy en día doy gracias que fue así, porque me empujó. No había nadie que me iba a salvar. Y entonces, el yo saber que tengo que perseverar y que depende de mí el si tengo éxito o no, patea el trasero, como tú dices. Eso es capitalismo. La prosperidad, prepararte, recibir herramientas, habilidades. ¿Esta educación que nosotros compartimos le va a poner dinero en su cuenta bancaria a la gente? No. Lo que estamos transfiriendo es conocimiento para que aprendan a pescar. Esto no es entregar pescado, sino te damos herramientas para que aprendas a pescar. Si quieres pescado, tienes que ir al socialismo del siglo XXI. Es un viaje al pasado. Claro, y obviamente eso es pobreza, y ya vemos cómo acaba eso con Venezuela, Cuba, etc. ¿Tú sabes cuánto gana una persona retirada en Venezuela? ¿Tienes idea? No. Por debajo de $5 al mes. $5. $5 al mes. Eso se llama extrema pobreza para una persona que trabajó toda su vida. Ish. Entonces, ¿qué sucede también, Josué? Este es un ángulo que no habíamos tocado en los podcasts, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos en Estados Unidos conocemos algo, que también vivo en mi familia. ¿Cuántas personas emigran y eran profesionales con su título que en este país no sirve? Muchas. ¿No es cierto? O tienen que revalidar y tienen que comerse 4 años de universidad y pagar Endeudarse. tanto. Es terrible. Pero un emprendedor, ¿qué diploma necesita? Ninguno. Tú puedes emprender aquí, en Dominicana, en Chile, en Bolivia, en Paraguay. Es maravilloso. Tú puedes tener tu título, pero tienes que saber emprender, gestionar tu dinero.
para no depender de un diploma que está ahí colgado, y cada país protege a sus profesionales. Te lo ponen difícil para proteger la fuerza laboral del mercado. Mi sobrina, que se graduó como profesora en Dominicana, vale, está en este momento, 2024, en Alemania, y su título no se lo reconoce, ni se lo puede revalidar. Tiene que volver a empezar desde cero, pero tiene 50 años. ¿Te das cuenta? La importancia de emprender y crear tus activos alrededor. Claro. No se trata de dinero, se trata de libertad. Ya. Entonces, hablando de activos, quiero que me des ejemplos de qué es un activo. Sabemos que un activo es todo aquello que pone dinero en mi bolsillo. Bien, teóricamente suena muy bien. Ahora, todo el mundo piensa inmediatamente de cuando mencionamos la palabra activos que generen ingresos pasivos, inmediatamente piensan en bienes raíces. Quiero comprarme bienes raíces. Entonces, pero has mencionado aquí que no solamente los bienes raíces son activos. Y esto yo no lo entendía personalmente, yo tampoco, ¿verdad? Que yo tenía activos enfrente mío y no me daba cuenta. Entonces, quiero que expliques y des ejemplos de qué son activos y cómo las personas pueden empezar a conseguirlos ellos mismos para evitar esa situación, por ejemplo, del título y de todo eso, de que no consiguen trabajo en otros países o de una pensión miserable de retiro. Por ejemplo, este es un activo. Lo hice una vez, me tomó como un año, ¿no? Formé un equipo que me ayudó a articular todo, ¿no? Para hacer realmente una excelente obra del miedo a la libertad. Ok, este trabajo ya se realizó. Pueden ser 2 de la mañana, yo estoy durmiendo y la gente está comprando el libro y eso me produce un royalty. Ese es un activo, produce ingreso pasivo. Otro ejemplo es, por ejemplo, mira los años que tiene Coca-Cola. Alguien creó esa fórmula. Ya la creó. Entonces, cada persona que toma una Coca-Cola, al inventor de la fórmula le cae y ya está en la tercera nube, ¿no? Sí. Y sigue cayendo y es un imperio que se ha construido. Es ese juego de cash flow, ¿no? Eso Robert lo ha hecho una vez. Y cada persona que compra el libro, Robert recibe un royalty. Igual con el juego del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, no es un activo necesariamente el bien raíz. Más bien el bien raíz, si no está bien gestionado, es un pasivo que saca dinero de tu bolsillo. O sea, eso necesita preparación, estructura. El gran activo está acá. El dinero se crea en la mente. Lo que tú compras, si haces un mal libro, es un pasivo. Si creas un mal juego, es un pasivo. Si haces un reloj barato que no funciona, es un pasivo. El pasivo o el activo es la mente del creador y el equipo que lo acompaña. Ese es el activo. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo, bueno, hoy en día hay oportunidades incluso de crear activos digitales, como mismo mencionaste. Entonces, algo que, por ejemplo, en la comunidad nuestra de Emprendedor Digital, ¿verdad? Hacemos mucho es utilizar las plataformas y herramientas digitales que tenemos hoy en día, buscar influencers expertos y entonces cualquier persona puede hacer esto. El influencer se vuelve el activo tuyo porque te asocias con él y crean algo nuevo. Entonces, a eso es lo que es un vendedor digital, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, técnicamente, una persona puede ser activo y de diferentes... Lo que me acabas de decir, que yo soy tu activo. Sí, 100%, 100%. Y yo soy el activo tuyo también. A eso iba. A eso iba. De manera muy sencilla. Pero, por ejemplo, Matías, de Argentina, es vendedor digital. Sí. Técnicamente, tú eres el activo de Matías. Sí, ¿Verdad? Sí. Entonces, pero Matías es también el activo tuyo. claro. ¿Verdad? Porque Acaba de entrar una venta que él realizó. Mira eso. Sí. Entonces, a eso vamos. Sí. Entonces, no solamente los activos son bienes raíces. Los activos primeros te tienes que entrenar, desarrollar una habilidad para entonces implementarlo y tener una Los estructura. activos son el equipo humano. Esos son los que crean. Y cuando tú tienes un mal equipo, lo que creas es un pasivo. Fíjate, la base de una economía es el petróleo. Y en este momento la economía tal vez más pobre de América Latina es Venezuela. ¿Por qué? Porque está dirigida por un delincuente, por un dictador, por un gran pasivo que lo que ha hecho es repartir pobreza a costa de sacrificar a su gente, a costa de la opresión. Nuestro tema no es político, sino la libertad.
pero ese es un ejemplo de cómo tú un gran activo que se llama Venezuela lo conviertes en un gran pasivo. Ahora viene María Corina y lo va a convertir ese gran pasivo en un enorme activo, esperamos con el presidente electo, el señor Edmundo González, ¿no? Sin que nuestro tema sea político. Pero ¿qué pasa? Los emprendedores somos un movimiento global y no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque hoy día le tocó a Venezuela, mañana ¿quién sigue? Pero si le volteamos la torta, van a tener miedo de querer hacer lo mismo en otros países latinos. 100%. ¿No es cierto? Porque nuestra historia en América Latina está rodeada de dictadores. En la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque elegimos mal. Entonces hay que elegir mejor. No populismo, sino la cosa real. Y eso requiere preparación. 80% preparación, 20% ejecución. Me encanta eso. Entonces, ¿cómo tú dirías que las personas en cualquier parte del mundo, independientemente de cuál sea el país, pueden empezar a prepararse y a educarse? ¿Qué pasos ellos tienen que hacer? ¿Y cómo identifican a un político que está hablando un montón de basura que lo lleva al camino de la pobreza porque él es un pasivo? ¿Y cómo saben quién es el verdadero político como María Corina, que en realidad es un activo y lucha por la libertad? Fíjate, por ejemplo, uno puede elegir un mentor que inclusive no está vivo, como es el caso de Napoleon Hill. Tú ingresas ahí a YouTube y tienes a una mente brillante que ha dejado un legado para la humanidad, como Napoleon Hill, ¿no es cierto? Puedes ver, por ejemplo, la serie de TED, ves tremendos presentadores, o sea, la información está al alcance de nuestras manos. Lo que tenemos que hacer es saber distinguir un verdadero maestro de uno falso. El falso es pura teoría. El verdadero te enseña desde dentro de la experiencia y eso es importante resaltar. Entonces, un emprendedor que quiere superarse tiene que decir qué herramientas y habilidades yo tengo para que el talento natural que Dios me ha dado, yo lo pueda monetizar. Por ejemplo, en mi caso, humildemente, enseñarle a la persona a ser financieramente libre. Entonces, el que viene conmigo está estancado y el que se va tiene velocidad, ya tiene claridad, está listo para saltar. Ese es mi trabajo. Es la solución a un problema, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que ver un emprendedor, a quién elige como mentor, pero sobre todo, saber monetizar su talento. No todas las personas son buenas en bienes raíces. No todas son buenas para manejar un restaurante. No todas son buenas para tener éxito en un podcast. Eso es talento. Entonces tú tienes que ver, no existe una fórmula para todos. ¿Qué problema con lo que yo sé hacer puedo solucionar? Esa es la partida de nacimiento de un emprendedor. Me encanta eso y es totalmente de acuerdo porque la única manera que tú alcanzas la libertad financiera es si tú tienes una habilidad que tú puedes servir a la otra persona. Servir. Y bueno, conoces a mi padre y él me decía desde pequeño, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí. Y eso se me ha quedado en la mente por todo este tiempo. Muy buena frase. Sí, y me enteré hace poco que era de María Teresa, la Madre Teresa, algo así. La Madre Teresa de Calcuta. Sí, creo que de ella, tal vez no. Entonces, una cosita, hablando de la parte de cómo tú ayudas a las personas, los educas y pasan de miedo a la libertad o de estancado a velocidad. Sí. ¿Cuáles son los pasos que tú haces y cómo ayudas a transformar a esas vidas y a esas personas? Fíjate, lo que es indispensable es lo siguiente. Hay dos cosas que son indispensables en la persona. Primero, confiar en el proceso. Lo que yo enseño ya tiene 25 años de prueba, error, prueba, error. Y segundo, tomar acción. Ese es el mindset del que viene a entrenarse. Tiene que confiar en el proceso y tomar acción, ejecutar. Ahora bien, lo que va a encontrar en esta experiencia son tres pilares fundamentales. El primero es a construir tu negocio, tu emprendimiento, como un activo que pone dinero en tu bolsillo. No como muchos emprendedores, me encanta lo que hago, Fernando, pero pierdo dinero. Eso es un hobby, eso no es un emprendimiento. No es sostenible a través del tiempo. Entonces yo te voy a enseñar a construir tu negocio como
un verdadero activo que te va a permitir adquirir otros activos. Número uno. Número dos, con los mismos gastos que tienes, te voy a enseñar a cómo redirigirlos para construir un activo. En vez de que entren y salgan, que se vayan abajo a la columna de activos. Y número tres, la velocidad del dinero, ¿no? La persona que tiene la educación académica invierte en un certificado de depósito al 2%, ¿no? O en un fondo mutuo al 4%, y la inflación es de 10%, ¿no? Entonces lo que nosotros te enseñamos es a que obtengas más rendimiento por tu dinero. Tasas de 7, 8%, construir activos, apalancarte en el recurso de otras personas. No es igual ganarte $1 millón en 20 años que cada año. Todo eso te lo vamos a enseñar, ¿no? En un ecosistema. Hay un aula virtual, hay mentores, coaches que están contigo durante la semana y yo estoy en vivo todos los sábados. Ese proceso de transformación dura 4 meses, con una ventaja, que si al finalizar el entrenamiento no has aprendido a construir activos o a multiplicar tus ingresos, te devolvemos el 100% del dinero. Es decir, que tu riesgo es 0. Eso me gusta Eso mucho. no lo hace cualquiera. Claro, eso lo hace cualquiera y estás 100% seguro de lo que tú enseñas. Por supuesto. Porque ha cambiado la vida tuya, la mía, la de mis padres, la de cientos de personas. 100% certeza en ese sentido. Claro. Y eso me gusta mucho porque tú cambias. No, las personas siempre usualmente dicen, yo quiero tener libertad financiera, quiero tener $100,000 en la cuenta de banco, por ejemplo. Pero nunca se ponen a pensar, ¿qué yo tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar yo para poder conseguir esos 100,000? Claro. Y ahí es donde tú te enfocas primero. Eso. Porque los 100,000 no es la solución. No. Es como dijiste, el ser. El ser. Para hacer y luego tener. Luego atender. Exactamente. Me encanta eso. Fernando, muchísimas gracias por brindar tu tiempo. Lo aprecio un montón. Sé que es tarde. Estamos en tu casa, así que lo aprecio muchísimo. ¿Qué últimas palabras le dirías a las personas aquí que están viendo esto? Obviamente el evento se viene dentro de muy poquito. Así que, bueno, supongo que ya las entradas están sobrevendidas. Pero ahora mismo, si están interesados, el link se lo voy a dejar aquí debajo. También para la mentoría de Fernando, que todas las semanas, como escucharon, están trabajando para obtener la libertad financiera y aprender cómo se construyen activos. Así que, ¿qué últimas palabras le tienes a las personas que están viendo aquí hoy en día? Fíjate, José, te agradezco mucho este podcast. Siempre disfruto porque sé que estamos contribuyendo al desarrollo de las personas. Vender es servir, ¿no? Sí. Vender no es beneficiarse a costa de los demás, 100%. sino servir. Y yo siento que servimos. Por eso es que tienes tantos seguidores, por eso es que tanta gente me visita, porque saben que estamos sirviendo. No hay vendehumo, no hay una cápsula que al día siguiente vas a tener 5 millones en tu cuenta bancaria, pero sí un proceso claro para que sea financieramente libre. Eso sí, seguro que lo vas a aprender. Luego, 2 cosas que te puedo decir. Yo sé que me debería enfocar en una, pero es que no quiero dejar de servir, ¿no? Las personas que puedan asistir al evento en Miami es la última presentación de Robert Kiyosaki en vivo. Mi gran maestro, le tengo un gran cariño y admiración porque no solamente cambió mi vida. Cuando he viajado con él por Latinoamérica, yo lo he visto a Robert cuando llora, cuando la gente viene a decirle cómo cambió su vida. Yo era taxista, ahora tengo una compañía de taxis. Y así, muchos casos, ¿no? Donde la gente se le acerca y Robert, emocionado, cae en sus lágrimas. Él nunca se imaginó que iba a cambiar tantas vidas. Y te voy a decir algo, Josué. Esta es algo bonito para cerrar este podcast, algo inédito. Cuando Robert, que tiene el libro más leído en el mundo de las finanzas personales, número 1 por 25 años. Ojo, cuando él lo finalizó, ninguna casa editora se lo aceptó. Ninguna. Solamente él logró imprimir 1,000 con su dinero en una imprenta. El único lugar donde se lo aceptaron es donde tú trabajabas, en las estaciones de gasolina. ¿Sí? Y un día va un señor, amigo, un pediatra, ¿no? Va a la estación de gasolina, ve el libro, le encantó
Y lo llamó Robert y le dice, señor Kiyosaki, me encanta su libro. ¿Cuántos libros tiene? Y Robert se ríe y le dice, la verdad, he impreso 1000, he vendido 3, me quedan 997. Y el señor le dice, le compro los 997. No puede ser, le dice, ¿y por qué? ¿Para qué los quiere? Amway, se los llevó a Amway. Uno de esos libros, mira, esto es parte de la historia, Sí, Josué. sí. Me estoy tratando ahorita, pero la memoria me falla del nombre porque es amigo mío, el doctor. Es especialista, yo me he expresado mal, dije pediatra, no, es especialista en los pies. No sé cómo se dice. No Sí. sé cómo se dice en este momento. Piecista. Mentira, mentira, relajando. Podólogo. 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 Ah, bueno, no Muy sabía. bien, gracias. Viste, de todos aprende. Sí, sí. Entonces, este señor lo llevó a Amway, por eso es que Robert es famoso en las redes de mercadeo. Empezó con Amway, ¿ya? A los 2 meses, hasta ese momento, a Robert no lo conocían. ¿Quién crees que lo llama? Oprah Winfrey. Lo invita a Robert. Tiene la entrevista, va con su libro y ahí es que Robert salta a la fama. Wow. Robert dormía dentro del auto, en el frío de Nueva York, con Kim. Ahí es que Robert salta a la fama. Te das cuenta de lo que significa perseverar, de lo que significa decir, yo puedo, y no porque una casa editora te rechace tu libro va a decir, no, esto no es para mí. No, al contrario, estás más cerca. Fíjate, imprimió los libros, los llevó a las estaciones de gasolina y el resto es historia. Qué lindo eso, no sabía. Entonces tenemos a Robert el 13 de noviembre en Miami, es un miércoles, y el 16 de noviembre, sábado, en la Ciudad de México. ¿Ok? No se va a volver a presentar porque de ahí en el futuro es streaming. Robert ya tiene sus años, se cansa, es una leyenda viva. Si puedes verlo, no te pierdas la oportunidad. Un evento como este fue el que cambió mi vida. Eso por un lado. Y por otro lado, soy mentor de negocios para los que quieran de tu comunidad participar. Les enseño a darles velocidad, a llevarlos de un cuarto oscuro, a pasarlos a la claridad, así como está aquí. Y sobre todo, disfrutar del proceso sabiendo que no solamente vas a cambiar tú, va a cambiar tu esposa, tus hijos. Este conocimiento sirve. No es para buscar un empleo, es para construir tu libertad. Me encanta muchísimo. Fernando, muchísimas gracias de Gracias nuevo. a ti. Claro que sí. Entonces, señores, la información de Fernando va a estar aquí debajo. Vayan, inscríbanse en el evento si tienen el chance y la oportunidad. Y si están en el resto del mundo y no pueden asistir, contacten a Fernando para su mentoría. Él ha preparado un entrenamiento completamente gratis y después incluso una asesoría también gratis para ver si pueden aplicar a la mentoría y si son buenos candidatos para la misma. Y gracias también a nuestro amigo Daniel que nos ha acompañado toda la tarde acá en este podcast. Gracias. Claro que sí. Señores, últimas palabras antes de terminar. Lo único que te puedo decir es, si estás dudando, caro te sale no participar. Ese evento es imperdible. Y lo que yo te doy en la mentoría es velocidad. De ti depende. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te detiene? Sí. Cree en ti, esfuérzate y lo mejor está por venir. Me encanta eso. Y mira algo interesante, y con esto termino. El primer podcast que nosotros hicimos fue hace un poquito más de un año. Imagínate. Hace un poquito más de eso. El primero tiene casi o más de 1 millón de vistas al día de hoy. Qué honor. Sí, pero a esto voy. El 99% de ese millón de personas no ha implementado lo que estamos hablando aquí. Solamente lo escuchó, le entró por un oído y le salió por otro. Entretenimiento. Entretenimiento. En vez de aplicar lo que están escuchando y lo que están aprendiendo. Entonces, sí, y con esto lo digo, si de verdad se van a tomar esto en serio, porque la libertad financiera depende de ti. Nadie te va a salvar, nadie te va a tocar a la puerta, mira, tengo $1 millón. No. Si tú quieres conseguir la libertad financiera, tienes que trabajar tú y cambiar tú para poder lograrlo. Totalmente. Y, obviamente aquí te brindamos las herramientas para poder hacerlo. Pero tienes que comprometerte tú mismo con tu propio éxito. Totalmente de acuerdo. Entonces, señores, comenten aquí debajo la palabra libertad si llegaste hasta este punto y si estás comprometido con tu propia libertad financiera. Y nada, un placer, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí y abrir tus puertas, de verdad, hasta tarde. Yo sé que es tarde, es de noche.
y mientras grabamos esto, así que lo aprecio un montonazo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Chao, chao. Hasta la próxima.